estamos aquí con la presencia del economista Aldo Ferrer para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, un gusto. Bueno, justamente en los últimos días conocimos un estudio de Fiel que estima que en este 2015 aumentará el empleo en el sector público, en el Estado nacional, en 25.000 personas. Bueno, en parte el Estado está buscando compensar, ¿no?, las dificultades que están encontrando muchos sectores en el sector privado, en la actividad privada, para generar empleo, en particular justamente en sectores como el automotor, ¿no?, que en lo que se está previendo incluso despidos para lo que queda de este año. Aldo, ¿estás de acuerdo con esta política que viene llevando adelante el gobierno? Yo no sé si el aumento del empleo en el sector público obedece digamos, a la intención de compensar el mercado de trabajo y estimularlo, o es que el Estado ha ampliado sus actividades de una manera significativa. Y yo creo que en general por buenas razones, ¿no?, como fue, por ejemplo, todo el tema de YPF y demás. Así que, no, desde el punto de vista de la política, digamos, de sostenimiento de la demanda, más importante que esta cuestión que digo es discutible, cuál es el origen de ese aumento, es la intención de sostener la demanda interna y sostener el nivel de actividad, que me parece una buena política y al mismo tiempo tiene sus límites, porque en una situación, digamos, de suba de precios relativamente alta y de escasez de dólares, la capacidad, digamos, de reactivación del Estado es limitada. También se está viendo, disculpa Aldo, un desequilibrio enorme en las cuentas públicas. Algunos economistas están estimando, ¿no?, que este año podría llegar a terminar con un déficit del 7% del PBI, ¿no?, entre los más altos de la historia. Que las estimaciones que se dan cuando hay, digamos, cuando no se tiene simpatía o se discute la política, la verdad que no se han cumplido en el pasado, ¿no? Yo creo que efectivamente, si uno observa la situación de las cuentas fiscales en la época de auge del modelo y en la actualidad, ha habido un cambio. Tuvimos un superávit primario sustantivo, ahora no, también cambiaron las circunstancias. Pero yo diría que en conjunto la macro, que tiene sin duda, necesita una serie de temas de ordenamiento de la macro, está razonablemente sólida, acá no es previsible. Esto, todas las veces que yo vine acá, fíjate que se habló siempre de eso, cuáles eran las expectativas, con expectativas a veces muy negativas, y mi opinión fue que estamos en una época distinta, el país está desendeudado, el Estado tiene un mecanismo de control que no tenía, y por lo tanto yo creo que no es previsible ninguna catástrofe ni ningún descontrol en el futuro cercano, y al mismo tiempo en ese escenario de un país que se ha desendeudado, que ha conseguido cosas importantes, subsisten problemas de competitividad, de la restricción externa sobre todo, que ha vuelto a reaparecer con mucha fuerza, y que las tendencias actuales del mercado mundial tampoco ayudan por la baja de los precios de los commodities y demás. Pero vuelvo a insistir, yo creo que la diferencia con circunstancias del pasado que terminaron en desórdenes mayúsculos, esto no es previsible en absoluto, la economía está bajo control, el país va Marcás, Aldo, como la principal fortaleza el desendeudamiento que ha tenido el país en estos últimos años. Claro, ¿no? Claro. Y el país va a las elecciones en paz, en democracia, hemos ganado, visto nuestras perspectivas históricas. Fíjate, un país que el siglo pasado vivió más de la mitad del siglo en el marco de la inestabilidad. Tuvimos 6 golpes de Estado entre el 30 y el 83. Entonces, visto nuestra perspectiva histórica, la consolidación democrática, el convencimiento que creo que tenemos todos, de que todo lo que pasa en la Argentina va a pasar en democracia, este es un paso fundamental, porque la estabilidad institucional, en definitiva, es una condición necesaria de la economía. Así que, vuelvo a insistir, yo creo que estamos en una plataforma de posibilidades importantes, con posibilidad de enfrentarlas en mejores condiciones que otros tiempos. Ahora, Aldo, hablaba recién de la época de auge del modelo, como si eso fuera una cuestión del pasado. ¿Qué es lo que habría que hacer, en tu opinión, para volver a tener algún tipo de auge como el que se tuvo hace algunos años y que efectivamente ahora no se ve? Lo que pasa es que las circunstancias cambiaron. Uno de los factores que cambió fue que cuando el auge del modelo coincidió con mucha capacidad productiva ociosa, no había puja distributiva porque el desempleo estaba muy alto. Entonces fue posible una inyección de gasto, de demanda muy fuerte que permitió una recuperación fenomenal, bajando la tasa de inflación,
se sostuvo el tipo de cambio, bajó la tasa de inflación a un dígito. Bueno, hay un dólar muy alto, ¿no? Sí, A diferencia claro. de lo que sucede Había un tipo ahora, de ¿no? cambio Este dólar competitivo. barato, ¿no? Que hay. Se configuró un conjunto de circunstancias muy particulares. Las circunstancias cambiaron después, pero uno también se puede preguntar si frente a ese cambio de circunstancias las políticas fueron todo lo bueno que sería de desear. Por ejemplo, si no se apeló al ancla cambiaria como un instrumento antiinflacionario y con el riesgo de caer en el dólar barato, que eso... No, en tu opinión se apeló No, a yo eso. creo que ahí hay un desvío entre los costos internos y la tasa de cambio. Hay una serie de temas, sin duda, que están planteados. También está claro que, esto no se resuelve devaluando, que hace falta un régimen económico que apunte a lo fiscal, a lo monetario, a lo cambiario. Pero vuelvo a insistir, me parece que están dados los elementos como para hacer las correcciones necesarias para consolidar lo que se ha logrado, ¿no? Aldo, por un lado mencionabas la restricción externa y por otro lado cierto atraso cambiario. Claro. Al final, ¿de quién es la responsabilidad de que en la Argentina falten dólares? ¿Es de la política económica o son cuestiones ajenas al modelo? De la estructura productiva, porque nosotros tuvimos una industrialización perturbada por la inestabilidad política, periodos de genocidio industrial, y esto determinó una estructura profundamente deficitaria en los sectores de mayor valor agregado y tecnología, y por eso tenemos ese déficit fenomenal en el comercio de manufactura de origen industrial, en autopartes, en informática, en maquinarias y equipos, o industrias químicas. Entonces, es la estructura la que genera, es el viejo argumento, estábamos hablando de Diamant, de la estructura desequilibrada, de una industria que por las condiciones que se desarrolló no ocupa los segmentos de vanguardia del avance tecnológico, y entonces vos sustituís el pasado, sustituís este vaso que lo estabas importando, lo producís ahora, pero mañana estás importando cosas de las nuevas tecnologías, y entonces corremos siempre atrás. La restricción externa tiene una profunda raíz estructural en el subdesarrollo industrial, y hay elementos complementarios. Una política de dólar barato no ayuda a administrar la escasez. Apareció el déficit energético, el déficit en turismo, es decir, hubo una serie, y desde luego... Pues hay errores de este gobierno que han hecho que la situación, las restricciones externas se agravaran. Sí, yo creo que, desde luego, hay cosas que probablemente se podrían haber hecho mejor, pero vuelvo a insistir, acá hay cosas que se han hecho muy bien, en el sentido de recuperación del Estado Nacional. Imagínate vos mirar la situación de Grecia y mirar la nuestra, es decir, un país que está de rodillas prácticamente frente a los acreedores. Nosotros ahora nadie nos viene a decir qué es lo que tenemos que hacer. Hemos recuperado la soberanía y este es un activo fundamental en el mundo globalizado, porque los únicos que dicen que les va bien es los que están en el pleno ejercicio de su soberanía. Entonces vos analizás el conjunto de políticas y decís el país se endeudó, reconstruyó su Estado Nacional, recuperó buena parte de su industria y tiene este montón de problemas que son los que estamos hablando. Pero tenemos, vuelvo a insistir, una plataforma para encararlos mucho más sólida que en tiempos del pasado. Hablábamos justamente en el bloque anterior del cepo cambiario, ¿no? Un tema vinculado justamente con el atraso cambiario y las distintas posturas, ¿no?, que tienen los candidatos presidenciales. Sí. ¿Cuál es tu posición frente al cepo Que cambiario? yo creo que no tiene sentido hablar de un instrumento del tipo de cambio del cepo. Es decir, la macroeconomía tiene que ser abordada con políticas orgánicas en lo fiscal, en lo monetario, en el tipo de cambio. Es cierto el argumento que si frente a esta situación vos simplemente devaluás, transmitís inmediatamente el aumento de los precios, no modificás los precios relativos. Entonces, para que esto sea cierto, es necesario un conjunto de acciones que fortalezcan la generación de dólares genuinos. Tampoco es solución andar pasando la gorra para tapar agujeros, porque entonces después tener el problema del déficit estructural y el déficit de la deuda, que es lo que nos pasó. Entonces, hay que apuntar a fortalecer la economía real, tomar dólares en préstamos cuando haga falta, solo para resolver la restricción externa, créditos que puedan venir para impulsar las exportaciones, la sustitución, el autoabastecimiento energético, y esencialmente descansar en el ahorro interno y en la capacidad de generación de dólares, que no es poca, porque incluso en este escenario internacional, fíjate, respecto de los commodities, que ahora están ha habido una cierta baja. Es una situación coyuntural, sobre todo en alimentos. Yo creo que el mundo sigue caracterizado
por esta transformación fenomenal en China, con la incorporación de centenares de millones de seres humanos al mercado, que da una perspectiva fuerte para un país como el nuestro. Si agregamos valor a la producción primaria, si cerramos esa brecha tecnológica en la industria, yo creo que tenemos todas las condiciones, tenemos los recursos, el talento, Muy bien. lo necesario. Muchas gracias, Aldo. Nos vamos Vamos. entonces con el análisis de Aldo Ferrer sobre las perspectivas de la economía argentina de cara a las próximas elecciones y lo que puede hacer el próximo gobierno en este sentido. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.